Kiali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de la cuarta trecena. El Tonali Chinawi Tochtli, 9 conejo. Ayer estuvimos, fíjense, me encanta cuando suceden estas cosas. Alguien me escribió ahí en YouTube y me puso, ayer estuvimos en el tonalversario de ese gran señor Garra de Jaguar 8 Venado. Ciertamente, con razón, ayer yo tuve mucha energía. Bueno, pues hoy nos toca estar en la posición 9. Este numeral tiene como regente a Quetzalcóatl, el señor del conocimiento. Para ser un gran guerrero, no solamente hay que trabajar la fuerza física, sino también la voluntad, que nuestra voluntad sea heroica, la disciplina, tener hábitos que fortalezcan no solo el cuerpo, sino también el espíritu, tener un pensamiento florido, una capacidad de resolución de las cosas, entender que en esta vida todo tiene su momento y su tiempo preciso. Quetzalcóatl por eso nos hereda la cuenta Tonalpohualli, para que nosotros en ella podamos encontrar el sentido a nuestra existencia. Y bueno, pues estamos en esta trecena Xochitl, en donde, esta es la trecena, en donde el regente es Huehuecoyotl, el coyote viejo, la experiencia, la sabiduría, pero también el gozo, el placer de vivir. Y con él viene Huixolotl, un ave políglota. Tenemos en el signo Tochtli a Meyahual, esa estrella maravillosa que trajera Ejecat Quetzalcóatl aquí a este plano. Algunos dicen que solo fue Ejecat, otros mitos que fue Ejecat Quetzalcóatl. Lo importante es que el viento se hizo presente para traer a esta estrella hasta Tlaltipac. Esta estrella, pues, fue recibida, acogida después de un trágico evento por la tierra, por Tlaltecuhtli, y brotó siendo un ser vegetal, que esta concesión se la hizo Ejecatl, que es el maguey, tan sabroso, de pencas duras y de ese líquido dulce que pues no solamente nos pone contentos, sino que nos nutre, nos da fuerza. Y en el Señor de la Noche es Tonatiuh, nuestro sol. Así que vamos a tejer la existencia con Chignahui Tochtli, porque acuérdense que el numeral 9 nos habla de los 4 rumbos y los 4 rincones del universo. Este tonali es del rumbo del Huiztlampa, del sur el color es el amarillo. Hay que beber pulque. ¿Qué tal un pulque de mango? Para que sea un pulque del color del rumbo. O de piña también se vale. Bueno, Chignahui Tochtli, número sagrado de los 4 rumbos y los 5 rincones del universo, donde ese ultramundo se entrelaza con el aliento del viento y las lluvias purificadores. Fíjense que aquí ha llovido mucho, Tlaloc está con todo. En la esencia de Chignahui Tochtli, el velo entre el mito y la realidad se desvanece y la vastedad del espacio se revela en cada rincón del ser. Hemos nacido del abrazo primordial, del torrente sexual que da vida, y en el mismo aliento la muerte se anuncia inevitable como sombra compañera. Recuerden que los conejos no solo son tlachiqueros, sino que son prolíferos, fecundos, mucha creatividad y mucha energía sexual. Mas no temamos, pues la sexualidad es la vida misma, un puente danzante que nos conecta con el flujo eterno, el ir y venir de la existencia. Por eso el señor Huehuecoyotl toca su tambor al ritmo del latido de la tierra. Aceptar la sexualidad en cada fibra de nuestro ser es abrir la puerta a la conciencia. Somos en verdad seres sexuales y creativos, nacidos para expandir la luz. Despertar esta energía dormida es desatar un potencial inmenso. No solo la vida florece, sino que fuerzas creativas de expansión nos abrazan. La sexualidad va más allá de esos órganos sexuales. Va en esa capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás, del gozo por la misma existencia y nuestra capacidad creativa.
Este tonali Chignahui Tochtli es una invitación a amar el templo que es nuestro cuerpo, abrir la mente a la infinitud, a gozar la esencia radiante de quienes somos. Eres un ser de luz, un ser que puede transformar esta vida terrenal. Y esta vida, este espacio-tiempo, te da el potencial necesario para que tú seas creativo y sexual sin límites. Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, tu soplo ancestral, nos das para guiarnos. Eres el tercer hijo de la pareja creadora, el dador del Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo, el que sabe todo lo que existe, y sabe y conoce todo lo que existe en este plano, en este espacio-tiempo, y nos las da. Hoy es un día para hacer ofrendas, un día para pensar cómo estamos nosotros en relación a nuestra capacidad creativa. En Chignahui Tochtli, la sabiduría de Quetzalcóatl se manifiesta en las mentes abiertas de intelecto vasto, concediéndonos la habilidad para resolver enigmas, y la palabra asertiva que comunica la verdad se nos da también. Y Huixolotl, con todas esas lenguas que habla, pues nos revela los secretos, porque él es un nahual del Yayauquitezcatlipoca, viene cargado de energía tonálica. Esta presencia de Huixolotl y de Yayauquitezcatlipoca nos recuerda que en la diversidad de los lenguajes también están los caminos de la comunicación, despertando en nosotros la capacidad de expresar la plenitud de nuestras esencias divinas. Tochtli, el conejo, es el octavo signo y él nos habla de la fecundidad, esa fecundidad de la tierra y de los seres lunares. Él es el que llena la luna de pulque, por eso la vemos menguante, cuarto creciente, llena. En ese ciclo de la luna, con el conejo nos hermanamos. Él nos enseña lo que es la gestación y lo que significa renacer constantemente. Nos conecta con Meyahual, la señora del pulque, y los Sensototochtin, los 400 conejos. Hay muchas formas de ser borracho, decía el maestro Alfredo López Austin. Cada uno de nosotros somos un conejo que alimenta la señora Meyahual. Y bueno, nos toca en esta embriaguez creativa encontrar ese espíritu libre que nos habita. Todos los nacidos bajo el signo de Tochtli son portadores de creatividad y alegría. Hoy nos toca asumirnos en este tonali, representar uno de esos 400 conejos, con una energía sexual que irradie vida, previsión y facilidad de palabra. Somos fecundos en la procreación y este destino nos encamina hoy a la creatividad intelectual. Ponte a hacer algo nuevo. Pinta un cuadro, escribe un verso, una canción, canta debajo de la ducha, salte al campo, recibe esta agua maravillosa, este líquido fertilizador que es Tlaloc. Llénate de gracia del tonali Chignahui Tochtli. Recuerda que los grandes escritores, los grandes músicos, pintores, tuvieron ideas innovadoras y a veces los tiraron a locos. Pero ¿no dice el dicho que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco? Bueno, pues vamos a sentir este gozo por la vida. Hay que acariciar los placeres de la música, del canto, de la danza, sin mesura, con la libertad de disfrutar de nuestros propios excesos. Tochtli es el conejito tlachiquero que nos trae hoy abundancia, que nos trae la buena suerte, la alegría para todos aquellos que nos hemos de atrever hoy a soñar y a crear a partir de nuestros sueños. Aunque el conejo es pequeñito, es suave y tierno y tiene una inteligencia aguda. Es muy creativo y nunca deja de estar haciendo algo nuevo. Así que hoy, si se te presentan tiempos de zozobra,
Recuerda que tienes la señal para encontrar nuevos caminos. Sigue a uno de esos 400 conejos. Vete con él hasta el Mictlán, hasta la luna misma. Y sobre todo recuerda que el Señor de la Noche es Tonatiuh, el portador de la luz, y la luz también es vida. En este tonali nuestro Señor de la Noche nos recuerda que poseemos junto con Él la iluminación, el Teocuitlacoma, que nos acompaña en cada una de nuestras batallas. El Teocuitlacoma es ese disco solar, emblema de los seres tonados. Y hoy Tonatiuh nos los ha llenado de fuerza. Cada uno tenemos uno, claro que sí. Por eso es que el que va tonando, Tonatiuh, nos recarga todos los días de esta energía. La luz del conocimiento nos las da hoy Quetzalcóatl y también Tonatiuh, y nos vuelven seres capaces de evolucionar. Vamos a renacer cada mañana. Somos la inmortalidad misma, porque además, cuando nuestras esencias divinas abandonen nuestro cuerpo, seremos información que no se pierde. Así que en Chignahuitochtli nos reconocemos como seres integrales, tejidos de sexualidad y espiritualidad, de creatividad y placer. Que la sabiduría de Quetzalcóatl, la energía de Hueyxolotl, la fecundidad de Tochtli, la luz de Tonatiuh nos guíen. Que abracemos la vida en su totalidad con el corazón abierto y la mente expandida en el canto mismo de Huehuecoyotl, porque en cada uno de nosotros reside la chispa divina, el potencial infinito de ser. Y nuestro conjuro es el siguiente. Cuando extraviado me siento en el camino, o acaso en el corazón, traigo una fractura, yo entierro mis pies en la tierra suelta del campo y digo, hoy yo mismo soy Chignahuitochtli, la transformación generada por una mente fecunda, ingeniosa. Más aún, yo soy la fuerza tonálica sexual que enciende cada centro creativo de mi pensamiento, de mi corazón, de mi entraña. Hoy yo mismo soy arte, ciencia y luz. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en TikTok y en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Ponte creativo, haz algo diferente. Para que la vida cambie, uno tiene que cambiar primero. Y bueno, pues nos vemos allá, en ese espacio donde nos va a llevar el conejito Tlachiquero o Katy Motimati a beber pulque.